Algunas de las medidas de seguridad que se están tomando en diferentes partes del país. Se les invita a que permanezcan en casa, ya que la Secretaría de Salud informó que ya hay casos de contagios comunitarios en México. Las empresas buscan medidas para reducir impacto de empleo ante contingencia por COVID-19. El presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la CONCAMIN, Fernando Llanes, consideró que existe un compromiso del sector empresarial para evitar prescindir de los empleos ante la contingencia sanitaria. Las empresas han asumido un compromiso para impactar en lo menor de lo posible el empleo en México. De ahí que desde ahora se trabajen planes y acuerdos para hacer frente a la contingencia sanitaria por la propagación del coronavirus COVID-19. Fernando Llanes comentó que en algunas empresas ya están preparándose para anticipar pagos de vacaciones o días festivos, para buscar la manera de que se lesione menos la economía de los trabajadores y desde luego también dentro de las posibilidades de las empresas. También con la sensibilización de un uso adecuado y correcto de los recursos del dinero para que los trabajadores cuiden su gasto, ya que pueden venir épocas difíciles. Aún no se sabe las dimensiones que vaya a tener la emergencia sanitaria, pero desde luego sí afectará a la organización social y la situación económica del país, así como la situación económica del trabajador y de su familia. Consideró que existe un compromiso del sector empresarial para no utilizar la medida de mayor impacto, que sería quedarse sin empleo y sin salario, ya que en caso de declararse emergencia por el COVID-19, se deberá pagar una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión sin que pueda exceder de un mes. El compromiso que se ha hecho con ese sector es hacerse el mayor de los esfuerzos para evitar prescindir de los empleos. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a TecMi News. Hola, buenas tardes. Estamos reportando desde Parácuaro, Michoacán. Hoy 23 de marzo del 2020 entró en gran peligro la estructura social de Michoacán, ya que el gobierno no ha tomado una nueva estrategia acerca de combatir este peligro. Cuando el Estado tomó una respuesta armada contra esta insurgencia, las probabilidades de que gane la población al levantarse en armas son muy bajas. Un claro ejemplo de esto sería Estados Unidos contra Vietnam. Dijo esta mañana el politólogo Lorenzo Meyer Cosio, quien también expuso que en Michoacán el gobierno del presidente AMLO no ha dado una respuesta diferente a la que ofreció su antecesor Enrique Peña Nieto. Al participar esta mañana en la mesa política del programa MBS Noticias, quien conduce a Carmen Aristegui, el también académico historiador afirmó que el problema está en la estructura social michoacana, y eso es el verdadero reto para la autoridad. La falta de estrategia basada más en atender las ciencias sociales y económicas de los michoacanos que en las balas. Recuerda que en los Estados Unidos usó la guerra de Vietnam y que lo llevó a perder el conflicto pese a poder. Meyer Cosio. El fin de semana pasado la violencia repuntó en esta entidad, dejando un saldo de al menos 4 muertos, entre ellos 2 militares. También se reportaron enfrentamientos entre grupos de autodefensas del crimen organizado y en distintos puntos de Michoacán, y se realizaron bloqueos de carreteras, de quema de autobuses, prácticamente toda la región de la Tierra Caliente. Hasta aquí mi reporte. Pasamos contigo, Elena. Muchas gracias, Cho. Muy interesante la nota. En cuanto a sectores económicos, debido al COVID-19, el gobierno ha empezado a lanzar acciones para apoyar a las personas consideradas vulnerables. Frente a esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que la contingencia golpeará al país y ha anunciado una serie de medidas para reducir el impacto económico para estos sectores económicos en la población. Adelantaría hasta 4 meses los apoyos otorgados por la Secretaría de Bienestar, otorgaría créditos a pequeños comerciantes y permitiría que los trabajadores adultos mayores y mujeres embarazadas puedan pasar la contingencia en casa, con goce de sueldo. Son algunas de las acciones anunciadas por el mandatario. En cuanto a las tandas y microcréditos, con el objetivo de apoyar a quienes viven al día,
López Obrador anunció que su gobierno dará 1 millón de créditos de 25,000 pesos cada uno para comerciantes y microempresarios que se ven afectados ante el COVID-19. La mitad de los créditos otorgados a través del programa Tandas para el Bienestar será para la economía formal y la otra parte para la economía informal. Eso es todo de la nota, vamos contigo, Jonathan. Gracias, Elena. Hablando de la economía, hay que comentar sobre el neoliberalismo. Recordemos que en sexenios pasados apoyábamos mucho a los empresarios, pero todo parece indicar que después del coronavirus la economía global sufrirá cambios estructurales, en los cuales se avisará un freno al neoliberalismo salvaje, para dar lugar a otras medidas drásticas como la nacionalización de empresas y hasta la prohibición de tenencias accionarias en manos extranjeras. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un adelanto de los subsidios para las personas mayores, créditos para micro y pequeñas empresas a través de Bienestar, y aunque no lo ha detallado, ayuda para la supervivencia de las pequeñas empresas. Dejó en claro 3 cosas. 1. Nada de rescates al estilo del periodo neoliberal, que les daban a los bancos y a las grandes empresas. No, que ni estén pensando en que va a haber condonaciones de impuestos u otros mecanismos que se usaban antes. Y primero, los más necesitados. 3. No se suspenderán las obras públicas que son prioritarias para su gobierno. Si se analizan los planes de todos los países, puede observarse que ya hay un cambio en el discurso neoliberal, y han regresado conceptos que hasta hace unos meses eran sacrílegos, como nacionalización o limitación accionaria a extranjeros. Si la era después del coronavirus comienza con un cambio en la economía global, primero los pobres y después las empresas, dice el filósofo del metro. Tarde, pero sin sueño se tapará el hoyo. Esto es todo por mi parte, ahora continuará con Natalia Jurado. Hola, buenos días, mi nombre es Natalia y yo les voy a hablar de la economía social. Bueno, para comenzar, pues quiero darle gracias a mi compañero Juanito por sus aportaciones y por su noticia que fue muy interesante. Bueno, yo decidí ligar mi noticia a lo que está sufriendo no solo México, sino el mundo en general, que es pues, el coronavirus, que ya todos sabemos qué es. Y sus consecuencias, porque pues todos sabemos que tiene consecuencias muy graves y una de ellas pues es la economía. Y bueno, para comenzar quiero darles como una cifra más o menos para que se den una idea de cómo está en México la situación ahorita. Y se estiman que hay 4 muertes y 367 infectados. Las cifras no son de hoy, tiene 1 o 2 días. Y yo sé que las cifras han estado aumentando, entonces hasta ahorita ya hay más. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Sucede que los negocios no van a soportar lo que es la cuarentena y el aislamiento, porque un negocio claramente necesita a alguien que compre el producto que ellos están vendiendo. La gente al aislarse pues obviamente no consume de fuera más que lo que tienen en sus casas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los negocios se ponen en riesgo, pues no venden. Y esto estima una cifra de 44,000 negocios en riesgo que no van a soportar pues el aislamiento. ¿Y qué ocasiona esto? Pues una crisis económica en los negocios, que lo que hace es pues que tienen que hacer recortes de presupuesto. Y ahí entran los empleados, tienen que despedir a sus empleados porque no alcanza el dinero para pagar su sueldo diario. Entonces, esto hace que haya un desempleo masivo y hasta ahorita está estimado que alrededor de 250,000 personas van a perder su empleo debido a la inactividad. Y bueno, igual se dice que esta nota viene de Ciudad, o sea, esto que les voy a decir viene de Ciudad de México, y se dice que dentro de 10 y 12 semanas de inactividad, o sea, de cuarentena, la industria no va a soportar. ¿A qué me refiero con industria? Por ejemplo, los que venden tortillas, los de los refrescos, por ejemplo Coca-Cola, las industrias grandes no van a soportar tampoco lo que es pues la inactividad en sí. Y bueno, ya para terminar quiero darles un último dato, que se estima que dentro de los 6 meses que vienen
la economía de México va a caer en un 3.2%. Y bueno, pues, o sea, ya nos dimos cuenta que el coronavirus es algo serio, pero afecta más allá de la salud, sino, o sea, que lleva muchos factores con él. Por ejemplo, la economía es una de ellas, como ya les mencioné, o sea, va a tener un cambio en México, y no solo en México, sino en Estados Unidos, y ustedes saben que México vive de la economía de Estados Unidos. O sea que si la economía de Estados Unidos cae, también es otro factor para que la economía de México caiga. ¿A qué me refiero esto? Pues por ejemplo las exportaciones y así. Entonces nosotros somos muy dependientes de, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces lo que ocasiona que si su economía cae, además de que la nuestra ya va de caída, pues ahora caería el doble. Entonces bueno, eso es todo por mi parte. Es todo por nuestra parte, y gracias por sintonizarnos. Espero y hayan pues tenido un rato agradable viendo nuestro noticiero, y esperamos verlos en la próxima transmisión. Gracias.